Hola a todos. En este video vamos a tratar sobre las listas simples encadenadas. Repasemos en principio algunos de los conceptos que vimos previamente. Observemos en este código la definición de dos referencias de tipo expediente. En este caso, en este momento en que son definidas estas dos referencias, no se les asigna espacio de almacenamiento. El espacio de almacenamiento solo se asigna cuando utilizamos el operador new, como en este caso. Como consecuencia de esta sentencia, la referencia C1 estará señalando al objeto de tipo expediente. Esta situación. La referencia C1 señala a un objeto, en este caso de tipo expediente. Podemos, de hecho, copiar una dirección contenida en una referencia señalando a un objeto a otra referencia del mismo tipo, como C2, que fue definida también de tipo expediente. Es muy importante en este tema tener en cuenta la relación existente entre las referencias y los objetos en sí mismos. Recordemos que siempre los objetos se definen en memoria dinámica y las referencias en memoria estática y nos permiten señalar a un objeto. Podemos decir entonces que las referencias son como enlaces a los objetos. Veamos la clasificación de las estructuras de datos. Podemos clasificarlas por su naturaleza en homogéneas y heterogéneas. Las estructuras de datos homogéneas son aquellas en las que todos sus elementos corresponden a un mismo tipo de dato, como por ejemplo los arreglos o vectores. Todos sus elementos serán del mismo tipo. Las estructuras de datos heterogéneas, en cambio, están compuestas por elementos de tipos diversos, como los registros. Otra clasificación que podemos hacer de las estructuras de datos es según su forma de almacenamiento. Nosotros podemos almacenar las estructuras de datos en memoria central o en memoria externa. En el caso de las estructuras de datos que almacenamos en memoria central, podemos identificar aquellas que son de tipo estático. En este caso, cuando se crean estas estructuras, ya se define de antemano el tamaño completo que éstas van a poseer. Un ejemplo claro de este tipo de estructura de datos estática son los arreglos. En una estructura de datos dinámica, en cambio, el tamaño de almacenamiento que ésta ocupa va a ir variando a medida que va avanzando la ejecución del programa. En este caso, podemos encontrar a estructuras de datos como las listas, los árboles y los grafos. En una estructura de datos dinámica, el concepto de puntero es muy importante para su construcción. Un puntero es una variable estática cuyo contenido es la dirección de una región en la memoria dinámica. Esa región de la memoria dinámica contiene información. Si observamos en el gráfico, este puntero puede ser identificado como una referencia. De hecho, decimos puntero o referencia. El espacio de almacenamiento en la orientación a objetos está relacionado con el objeto al cual va a señalar la referencia. Mediante un puntero o referencia se puede acceder al contenido de información al cual se refiere ese puntero. Tengamos en cuenta los nodos en una estructura de datos dinámica. Las estructuras de datos dinámicas basan su implementación en la creación de nodos. Un nodo posee un campo destinado al almacenamiento de la información y puede poseer uno o varios campos de tipo referencia o enlace que permiten señalar a otro u otros elementos que son también nodos y forman también parte de la estructura de datos dinámica. La estructura general de los nodos
es la que se muestra acá en el gráfico. Tenemos un campo a donde vamos a almacenar información. Esa información puede ser de distintos tipos y puede ser un tipo de datos primitivo o puede ser un tipo de dato compuesto, etc. El segundo campo será un campo de tipo referencia o enlace que nos va a permitir señalar a otra estructura idéntica a la de este nodo. Acá podemos ver cómo se define en lenguaje Java un nodo. Tenemos la clase nodo. En la clase nodo, en este caso, en este ejemplo, es muy sencillo. La información está identificada como de un tipo primitivo, de un tipo entero. Y tenemos también una variable miembro de tipo nodo. Observemos, es una referencia a otro objeto del mismo tipo del objeto que posee como campo esta referencia. Acá tenemos el gráfico. Un nodo tiene en general esta característica. Guardamos la información y en el otro campo tenemos una dirección que está vinculando a este nodo con otro nodo con sus mismas características. Cuando este campo enlace o referencia o dirección no está asignado con ningún valor, posee el valor null, es decir, no señala a ninguna parte. Generalmente en el constructor del nodo le asignaremos el valor inicial que le indiquemos a través del argumento de entrada y a el campo enlace o referencia le asignaremos null hasta que pueda ser agregado a la estructura de datos dinámica. A una referencia de tipo nodo la podemos definir de distintas formas. Podríamos definirla sin asignarle espacio de almacenamiento, como en este caso a la referencia H, o podríamos definirla como a la referencia X, asignándole espacio de almacenamiento a través del operador new. Observemos ahora detalles sobre esta estructura de datos dinámica denominada lista. Una lista es una colección lineal de elementos llamados nodos, donde el orden de los mismos se establece mediante punteros o referencias, y existe un puntero o referencia especial llamado inicio list que nos permite acceder al primer elemento de la estructura de datos y a partir de él llegar a los demás elementos. En este ejemplo, en el primer ejemplo de este gráfico, vemos cómo la estructura de datos dinámica lista está constituida por una secuencia de nodos. Cada uno de ellos está enganchado al siguiente a través del campo enlace o referencia. El primer nodo puede ser accedido a través de una referencia denominada inicio o list. Esta referencia denominada inicio o list es una propiedad especial de la estructura de datos dinámica lista y es indispensable para poder acceder a la información que ésta almacena. En un primer momento, cuando creamos la estructura de datos dinámica lista, esta referencia va a tener el valor null, ya que en un principio la estructura de datos no almacenará ninguna información. ¿Cómo podemos representar a las clases lista y nodo a través de la diagramación UML? Observemos acá cómo está definida la clase nodo. Cuenta con las dos variables miembro básicas, en este caso con el campo información de un tipo primitivo entero. Acá tenemos los métodos definidos para la clase nodo y observemos que está indicada de una manera cíclica la relación de composición. El nodo tiene una variable miembro también de tipo nodo y esto está reflejado a través de esta relación indicada. La clase lista, a su vez, también tiene una relación de composición con la clase nodo,
ya que su variable miembro list es de tipo nodo, es decir, la clase lista está compuesta por una variable miembro de tipo nodo. En los próximos videos trataremos sobre las distintas operaciones que componen a una estructura dinámica lista. La referencia bibliográfica para el contenido de este video podemos encontrarla en el capítulo 8 del libro de Joyanes Aguilar y Saonero Martínez, Estructura de datos en Java. Hasta pronto.